Bienvenidos a la Cava del Pensamiento, donde con una sola pregunta llegamos a 1000 conclusiones. Soy Neko y te invito a que reflexiones con nosotros, entendiendo que no hay una verdad absoluta, solamente perspectivas. Bueno, hoy tenemos como invitado a Pedro Solá. Muchas gracias por venir y aceptar la invitación. Gracias, Neko, gracias por invitarme. Y bueno, ¿qué dices? ¿Ya vamos a catar la pregunta del día? Creo que vale la pena empezarla a catar. La pregunta del día ¿es más bonito el recuerdo que el momento? ¿Tú qué piensas? Yo creo que que la respuesta para todos es diferente. Entonces, personalmente, yo creo que para mí el recuerdo es más bonito que el momento. Yo soy una persona muy nostálgica. Yo sí soy una persona que tiende a exagerar muchísimo las cosas. Para lo bueno y para lo malo. O sea, también lo malo creo que también lo intensifico. Ok. ¿Tú qué Ah, opinas? creo que yo tiendo a romantizar ciertos momentos. Ujú. No sé si tanto intensificarlos, como dices tú, pero sí tiendo a romantizar algunos momentos. Y creo que los recuerdos pueden ser más bonitos que los momentos porque pues un momento a lo mejor sea un momento muy feliz, un momento muy triste, a lo mejor es un momento que duró unos cuantos minutos, ¿no? O incluso pudo haber durado un día, unos días, Los segundos. o segundos, pero en los recuerdos, cuando nosotros estamos pensando o recordando ciertas cosas, pues le damos vueltas en nuestra cabeza, ¿no? Y son cosas que a lo mejor estamos recreando muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y al recrearlas varias veces, pues eso hace que ya la sensación eh, sea diferente, ¿no? Tenga A como lo que fue el que momento. a lo que fue el momento y que tenga un grado más arriba, ¿no? Como de mayor goce o de Ujú. mayor disfrute Ajá. que lo que realmente tuvo el momento. Hay cosas, la imaginación, las sensaciones, todo esto nos activan los recuerdos. Yo sí creo que nosotros solamente recordamos lo importante, porque imagínate si pudiéramos recordar realmente todo, pues sería imposible. Y a lo mejor habrá cosas tontas, por así decirlo, que realmente no estamos conscientes de que nos marcaron en la vida, ¿no? Por ejemplo, una comida con un familiar, a lo mejor pues puede ser, es una comida de millones, pero a ti algo pasó ese día que te marcó. Entonces yo sí creo que nosotros recordamos las cosas que nos marcaron Mm. y recordamos pues, especialmente lo importante. Sí, porque sí tenemos una memoria selectiva, ¿no? Al Ujú. final, independientemente de los años que vivamos, pues todos en nuestro día a día vivimos muchas cosas, podemos acumular Sí, muchos recuerdos, pero al final nuestro cerebro, nuestra memoria, pues solamente selecciona, como dices, las partes más importantes, ¿no? Aunque también creo que hay una parte inconsciente o una parte, pues que no, una parte de nuestra memoria que no podemos explicar muy bien, que tiene que ver con recuerdos de momentos que yo sí creo que fueron intrascendentes, ¿no? ujú, Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que no solamente recordamos lo importante, ok, sino que también a veces tenemos recuerdos de cosas que no nos marcaron, pero que por alguna extraña razón, quizás por el tiempo en nuestra vida donde sucedió eso, o quizás por la persona con la que estábamos, eh, o quizás por el lugar en el que estábamos, recordamos algunas cosas. Y creo que también nuestro cerebro está conectado de una manera en la que podemos recuperar cosas que conscientemente no sabemos que están ahí. ujú, Eh, Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por recordar un viaje específico o recordar a una persona en específico y nos quedamos pensando un buen rato, nos quedamos como en meditando,
ahí de repente surgen cosas que a lo mejor ya no las teníamos en nuestra conciencia. Ujú. Pero bueno, es una Sí, o sea, teoría de que que si te tengo. vas más a fondo y si te esfuerzas en recordar algo que te cuesta, sí lo logras hasta cierto punto, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí lo puedes lograr. Pero por ejemplo, yo sí creo que nosotros, justo lo dijiste pues, hace unos minutos, ¿no? Que queremos recordar cosas que a lo mejor no pasaron nunca. O distorsionamos los recuerdos y distorsionamos la realidad. Pero Sí, también es porque nosotros no sé si te has puesto a pensar que realmente la respuesta a esta pregunta está muy complicada. Porque no puedes asegurar, o sea, a ver, si la pregunta es, ¿el recuerdo es mejor que el momento? ¿Cómo puedes estar seguro de lo que sentiste en el momento? Creo que al final lo que sentiste en el momento termina siendo un recuerdo y una perspectiva que, como tú dices, podría estar equivocada de lo que tú crees que sentiste en ese momento. Pero lo que viviste y lo que sentiste no lo vas a volver a vivir ni lo vas a volver a sentir de la misma manera. Entonces, los recuerdos solamente existen en nuestra mente y, y no podemos asegurar que lo que pensamos era la realidad. Entonces está muy complicado porque una cosa es lo que nosotros creímos que sentimos en el momento y otra cosa es lo que realmente sentimos. es cierto. Al final creo que nuestra memoria funciona como un tipo de filtro, Sí. porque efectivamente cuando estamos viviendo un momento, el tiempo, que es corto, que Ujú. es efímero, porque está pasando en ese momento, el tiempo no es suficiente para que hagamos una reflexión sobre lo que está pasando. En Sí, sí. cambio, cuando recordamos, pues no tenemos ese apremio del tiempo. Podemos pasar horas completas recordando. Puedes echarte un análisis completo. Exacto, entonces en esas horas puedes analizar muchas cosas y de alguna manera interpretas lo que pasó. Entonces la memoria, los recuerdos son una interpretación de un momento, ¿no? Tienes más información. Tienes más información y tienes también más recorrido de vida cuando recuerdas, ¿no? Ujú. Porque también pasa que hay momentos para los que no estabas preparado, pero una vez que recuerdas esos momentos, de alguna manera eso que te pasó ya te dejó una lección Ujú. y ya te llevó a descubrir otras cosas. Ujú. Creo que por ahí va. Sí, 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 sí. O sea, tiene mucho sentido. Y yo creo particularmente que nosotros podemos olvidamos los hechos, o sea, los distorsionamos muy fuerte, como tú dices, por tanta información que tenemos, ya podemos hacer un análisis muy extenso de qué es lo que pasó y esos hechos están distorsionados. Pero yo creo que particularmente nosotros pues, podemos olvidar lo que hicimos, lo que dijimos, pero lo que sí creo que nos deja muy marcado es cómo ese momento nos hizo sentir. Y bueno, por ejemplo, hay una persona que siempre me dice, agradezco haberme sentido así de mal, o agradezco haber tenido muchísimo remordimiento, porque eso me hizo aprender. ¿Tú qué opinas? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No sé si yo agradecería haberme sentido de una manera, Ujú. pero lo que sí yo agradezco muchas veces son las experiencias, ¿no? Las Ujú. experiencias que he ido acumulando. No necesariamente las sensaciones que tuve, Ujú. pero sí el haber vivido ciertos momentos que dejaron una huella en mí, Ujú. tanto positiva como negativa, como un aprendizaje. Al final, pues uno agradece la vida que ha tenido, ¿no? Sí, sí. La acumulación de momentos que ha tenido. Sí, sí. Es que personalmente yo a veces tengo una forma de lidiar con la situación de una forma en la que evado.
yo soy una persona evasiva. Entonces, yo no podría agradecer sentir tanto remordimiento ni tanto arrepentimiento, porque yo también soy de la idea de que ya no puedes cambiar lo que pasó, ya lo hiciste. Solamente te queda como dar la vuelta a la página, ¿no? Pero si te quedas, como tú dices, en este recuerdo, siento que es como un sentimiento innecesario el que te lleva ese recuerdo. Entonces, está bien y mal, porque a mí lo que me pasa muchas veces es que como yo soy una persona evasiva, a mí no me gusta recordar las cosas difíciles o los momentos más complicados, porque me dan una sensación que no me gusta tener. Entonces, sí creo que es importante aprender de las experiencias, pero creo Ujú. que también hay que tener mucho cuidado lo que estos recuerdos, como tú dices, los romantizamos en el caso de, de las cosas buenas, o también nos martirizamos por las malas. Yo creo que eso es natural. La parte de la evasión que dices, creo que todas las personas, creo que todas las personas evadimos ciertas cosas, ya sea porque son dolorosas o porque, o porque simplemente no nos interesa recordarlas. Sí, sí. Creo que es una reacción natural. Y, por ejemplo, lo que hablabas de darle vuelta a la página, de no estar atrapado en los recuerdos, eh, también es algo en lo que tienes razón. Al final tú no puedes vivir nada más atrapado en tus recuerdos. De alguna manera tienes que seguir acumulando momentos que después sean recuerdos. Ujú. Tienes que estar también en el presente, no nada más en el pasado. Y, y creo que ese equilibrio entre lo que recuerdas, entre la experiencia que ya tuviste y lo que tú quieres explorar, descubrir, vivir, ese equilibrio es el que hace que la vida pues sea interesante y que sea plena. Es ese equilibrio entre el momento y el recuerdo, entre la vida que tenemos en el presente y las experiencias que nos hacen ser quienes somos. Sí, sí. Fíjate que no sé si soy el único al que le ha pasado que luego se siente mal por recordar cosas bonitas. Y es muy contradictorio lo que yo te acabo de decir, porque yo soy una persona aferradísima al pasado. Entonces es muy contradictorio, porque soy una persona que evade cuando un recuerdo lo hace sentir mal. Pero al Ujú. mismo tiempo soy una persona que sí creo, que ahorita con lo que estabas diciendo me dejaste pensando, y yo sí soy una persona que se queda atrapada en el pasado, pero particularmente con lo bueno. Yo sí romantizo mucho el pasado y sí soy una persona que constantemente está pensando en, en esos momentos en el que yo pensaba que, por ejemplo, que esa época de mi vida era mejor o que era la mejor época de mi vida. Y a lo mejor, en mi caso, cuando estaba viviendo esa época, no la estaba disfrutando tal y como yo estoy ahorita romantizando el recuerdo. Y a lo mejor en unos años voy a decir lo mismo de mi presente. Y Es probable y sí pasa lo que me acabas de decir. te sientes Eh, triste, ¿no? Así como, ¿por qué esto ya no es así? sí, es cierto, sobre todo si tuviste un momento muy feliz y te encuentras en otro momento donde no estás siendo tan pleno, tan dichoso, sí te puede dar un poco de culpa, de tristeza, pero creo que también ahí está el valor de los recuerdos, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque si tú recuerdas que en algún momento de tu vida fuiste mucho más feliz que en el actual, pues quizás ahí también vale la pena preguntarnos a nosotros mismos qué podemos cambiar o qué podemos hacer o qué debemos hacer para que lo que está pasando en este momento, para que lo que nos pasa en nuestro día a día, pues sea mejor, ¿no? Y sea más disfrutable. Porque, pues yo creo que la vida se trata de ciclos.
tienes, es un poco como una onda, ¿no? Tienes picos y también tienes valles, ¿no? Tienes Claro. momentos bajos. Entonces, si estás pasando por un momento bajo, quizás valga la pena recordar ese pico, ese momento de alegría, para darnos o para que te des cuenta de lo que debes hacer para volver a llegar a ese pico. ¿Tú cuál dirías que es uno de tus momentos más felices? Un recuerdo muy feliz que tengas. Un recuerdo muy feliz. Este, por ejemplo, voy a hacer como un contraste de un momento muy feliz y un momento muy difícil ¿Ok? que puede cambiar en cuestión de minutos. Pues no puedo decirte que es el momento más feliz de mi vida ni el momento más difícil. Estoy seguro que no es ninguno de los dos. Ujú. Pero, por ejemplo, el año pasado mi familia y yo nos fuimos de vacaciones a Chiapas. Y la verdad es que la pasamos increíble en el viaje. O sea, fue muy bonita la convivencia. La verdad, Chiapas me encantó. Bueno, todo muy bonito en el viaje, ¿no? Y todo pintaba bien. Ya nos íbamos a regresar a Puebla. Pero justo ese día yo amanezco muy mal de la garganta. Ujú. Entonces, el último día en Chiapas yo la pasé fatal, con mucha gripa. Pero bueno, ya nosotros nos íbamos al aeropuerto literalmente una hora antes de que el avión, de que nos subiéramos al Despegara. avión, ajá, Ajá. despegara. Mi hermano se empieza a sentir muy mal del estómago. Y yo pues ya iba mejor de la gripa por los medicamentos y así, ¿no? Pero fue un momento muy estresante porque mi hermano se empezó a poner muy mal. Y ya, nos subimos al Muy avión. mal, ¿qué tan mal? No, pues de que tenía que ir al baño todo el tiempo. Muy mal del estómago, ¿no? O sea, Ok. y ya nosotros en el avión, de la nada veo que mi mamá, mi hermana, también en el avión tienen que ir al baño todo el tiempo y todo el tiempo. Y pues a ver, si ya tres de los cinco están mal del estómago, era muy probable Que tú que también, fuera ¿no? cuestión de minutos que yo también. Y pues sí, fue un momento muy estresante porque pues sí, mi familia se puso muy mal en el avión, en el sentido de que, pues en el sentido de que de que apenas mi hermano se estaba retorciendo el dolor en el avión, no podía ni bajarse. Y ya te imaginarás, ¿no? Regresamos a Ciudad de México, ni siquiera a Puebla, y Ujú. todavía nos teníamos que echar un camión de 2 horas para... Pero se lo echaron o decidieron ya mejor quedarse en México. No, o sea, al final sí nos lo echamos, pero fue uno de los momentos pues más estresantes, ¿no? Yo me acuerdo que tuvimos al mismo tiempo mucha suerte porque ese día mi novia Ujú. eh, iba a volar, ¿no? Igual, ella está en Ciudad de México. Se había quedado a dormir una noche porque su vuelo salía temprano. Y pues ya ella fue como a verme al aeropuerto, aprovechando que está en Ciudad de México, pero pues ella no se esperaba que mi hermano se estuviera retorciendo el dolor, que mi hermana y mi mamá también estuvieran así de mal, que yo con una gripa tremenda. Tuvimos la suerte que la verdad es que pues estoy muy agradecido con el papá de mi novia Ujú. porque nos ayudó demasiado ese día. Mi hermano, como te digo, estaba muy mal, que imagínate, tuvimos que llamar a los paramédicos en el pleno aeropuerto, Ok. inyectarle a mis hermanos, no, y no mejoraban. Bueno, Sí, total, sí fue una experiencia extrema. sí, total que pues el papá de mi novia pues nos ayudó muchísimo y como pues ellos tenían habitación, bueno, de hotel, porque Ujú. pues, mi novia voló al siguiente día, pues ya con mucha amabilidad, la verdad, y Se las prestaron la nos habitación. prestó su habitación, ¿no? Porque mi hermano estaba muy mal. Y ya llamamos a los paramédicos, todo. Bueno, total Ok. que entre tanta inyección que les metieron a mis hermanos, pues ya estaban mejor, ya estaban más estables, ¿no? Y ya justo en el camión de regreso a Puebla, 2, 3 de la mañana, que yo empiezo a sentirme ya mal del estómago. No te salvaste. No me No, no salvé. fue cuestión de minutos, pero sí de horas. Sí.
Sí, fue cuestión de horas. Y ya yo en el camión la pasé fatal. Yo me puse malísimo en el camión ahí. No sé Pero cómo. tú ya no pudiste recibir la atención de los Sí, paramédicos. no, no, no. Y ya, total, que afortunadamente llegamos bien a mi casa, pero sí nos enfermamos unos días todos del estómago muy mal. Quién sabe qué nos habrá pasado. Pero bueno, a lo que iba con toda esta historia es que cómo puede haber un contraste de algo tan bonito y algo tan complicado. Ujú. Y yo recuerdo más la experiencia del avión que el viaje en sí. Ok. No digo que el viaje esté manchado, porque aún así fue increíble el viaje, pero automáticamente yo relaciono Chiapas con esa Con esa experiencia con en el esa avión. experiencia en el avión. Y bueno, justo hace rato que estábamos platicando, pues sí estábamos pensando, ¿no? Recordamos más lo bueno o lo malo. Y yo, pues, al momento de pensar en mi momento más difícil fue más fácil elegir el momento que elegir mi momento más feliz. Pero tal vez es porque pues, yo, pues la verdad es que sí he sido privilegiado y pues entre tantos momentos felices Es más es difícil escoger uno, ¿no? claro. Aparte creo que los momentos difíciles eh, te marcan de una manera diferente y de alguna manera te dejan un aprendizaje o te dejan, sí, una marca indeleble. Sí, Entonces, creo que es normal que recordemos con más facilidad momentos duros que momentos de mucha alegría. claro. Sí, 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 totalmente. Pero pues sí, esa es mi historia de mi momento, bueno, un momento feliz y un momento difícil que difícil. cambió en cuestión de 40 horas. Y tú cuéntanos, ¿cuál es tu momento difícil y cuál es tu momento feliz? Ok, un recuerdo muy feliz que tengo, eh, y como dices, cuando platicábamos previo a grabar el podcast, cuando platicábamos no se me vino a la mente inmediatamente, pero mi momento o uno de mis momentos más felices es un momento reciente que fue cuando terminé mi primer maratón, porque pues yo nunca he sido una persona muy apta para los deportes. Ujú, Entonces, el año pasado tomé la decisión de iniciar un proceso para poder correr un maratón, el Maratón de la Ciudad de México, y fue un proceso al que me costó trabajo adaptarme porque yo no estaba acostumbrado a hacer mucho ejercicio, ujú. pero la verdad es que fue un proceso muy padre para mí, eh, porque pues me ayudó a cambiar mi estilo de vida, me ayudó a sentirme mejor y no solamente mejor físicamente, sino mejor emocionalmente. Y ese proceso de muchos entrenamientos, de llevar una alimentación especial, de estar pensando en el momento de la carrera, de hacer varias carreras previas al maratón, todo ese proceso, la verdad es que lo disfruté mucho Y lo recuerdas. y lo recuerdo con mucha alegría. Y el día del maratón, el 25 de agosto de este año, de 2024, el día del maratón también fue muy especial porque a mí en el momento en el que voy en el kilómetro 27 o 28 del maratón, pues me da lo que llaman la pared, ¿no? O el muro. Y entonces ¿Qué yo, es la pared? uh, en el mundo del running, Ajá. la pared es un momento normalmente alrededor de los 30 kilómetros Ok. en el que tu cuerpo pues ya no quiere seguir, en el que Claro, tu claro. cuerpo digamos se bloquea y es complicado que tú puedas seguir corriendo. ¿Y qué sientes? En mi caso, al menos, mucho cansancio Ujú. y hartazgo. Como es una distancia larga, Sí, lo ves eterno. ajá, llega un momento en el que ya, ya no sabes si realmente vale la pena seguir corriendo. Pero valió toda la pena del mundo. Eh,
porque cuando lo ves hacia atrás, pues te das cuenta de que cuando la mente y el cuerpo se alinean, puedes lograr cosas que tú pensabas que no eras capaz de lograr. Claro. Y bueno, ese es un momento muy, muy feliz. Un momento más difícil o un momento complicado. Recuerdo muy bien cuando fue el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y lo recuerdo muy bien porque yo en ese momento estaba viviendo en Ciudad de México. Y aparte, ese día yo me acababa de mudar. Yo vivía en la capital, en un cuarto. Y justo ese día yo había pedido permiso en mi trabajo para llegar más tarde porque estaba mudando mis cosas de un cuarto a otro. Y justo cuando las estaba mudando fue que empezó a temblar. Entonces, pues me agarró el temblor en un edificio al que yo recién había llegado, que yo no conocía. Salí a la calle, mi mamá estaba conmigo porque mi mamá me estaba ayudando a pasar todas las cosas. Y cuando salimos a la calle, una señora empieza a gritar, se cayó un edificio, se cayó un edificio, se cayó un edificio. Y pues nosotros, mi mamá y yo, fuimos a ver, efectivamente se había caído un edificio, justo en la intersección de Viaducto Miguel Alemán con la calle de Torreón. Y para mí fue complicado porque mi mamá en ese momento se subió a la camioneta que llevaba, pero yo me quedé ahí, me quedé en la ciudad, ahí estaba trabajando, aparte estaba trabajando en un periódico y yo sentía que era mi responsabilidad eh, pues ser un testigo ocular de lo que estaba pasando. Entonces yo me quedo en el derrumbe, empiezo a ver mucho movimiento, se empiezan a levantar los escombros y más que quedarme con ese momento del terremoto, para mí lo difícil fueron los días después del terremoto, porque en ese momento pues toda la gente salió a la calle a ayudar, eh, policías, bomberos, militares, había demasiado movimiento. Pero conforme pasaron 2 días, 3 días, me tocó ir a una casa funeraria donde estaban velando a una madre joven que, que murió en el terremoto. Y bueno, el momento en el que yo estuve adentro de la capilla no se me olvida. Y tampoco se me olvida, por ejemplo, cuando un mes después platiqué con un sobreviviente de ese edificio que se cayó en la intersección de Viaducto con Torreón. Ujú. Fueron días de mucha emoción, de mucho desgaste emocional y pues sí, sí es algo que creo que me deja marcado para mi vida. Sí, es que el terremoto pues para nosotros aquí en Puebla también fue fuerte, pero lo que pasó en Ciudad de México sí fue pues una locura, ¿no? Sí, sí, No, sí. y el ver que un edificio está tirado sí es algo que te deja marcado, ¿no? Bueno, y llegó la hora de pasar a los 3 puntos del maridaje de conclusiones. Bueno, Pedro, punto número 1. ¿Cuál es tu conclusión? ¿El recuerdo es más bonito que el momento? Sí, el recuerdo es más bonito la mayoría de las veces, Ujú. porque en los recuerdos nosotros ya estamos reinterpretando algo que nos pasó y el tiempo que pasa entre el momento y el recuerdo, todo ese tiempo que pasa, las experiencias que tenemos, hacen que nuestros recuerdos tengan, Una diferente perspectiva. sí, una diferente perspectiva, que tengan más profundidad que el momento en sí. Ok. Pues mira, mi conclusión, pues sí, como ya había dicho personalmente, sí, yo soy una persona que vive los recuerdos y muy nostálgica, que también los romantiza, pero también me quedé mucho pensando en que cuál es la realidad,
porque al final mi percepción de lo que fue el momento termina siendo un recuerdo. Entonces no estoy tan seguro si realmente el recuerdo fue más bonito que el momento, pero lo que sí estoy seguro es que los sentimientos dentro de un recuerdo van a ser lo que más te marquen, porque tú hueles, no sé, una loción y te transportas a esa persona. Ujú. Y te genera un sentimiento, te genera una sensación y es muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, pues algo más tonto, algo más simple. Yo veo esta botella de Smirnoff de tamarindo, Ujú. la abro, la huelo y me transporto a mi adolescencia. Y estoy seguro que a muchísimos que han tenido duras experiencias con el Smirnoff de tamarindo. Les ¿Cómo? pasa lo Sí, mismo, sí, ¿no? o sea, Nos pasa lo hueles mismo. ese tamarindo y ya te transportaste a esa cruda Alguna que te fiesta, dio. ¿no? O alguna cruda, sí, es Sí, y cierto. recuerdas más lo que sentiste en la cruda que la cruda en sí. O sea, a lo mejor no recuerdas qué hiciste si estuviste en tu cama, pero recuerdas lo mal que te sentiste. Entonces yo creo que los recuerdos lo que más nos marcan son los sentimientos y, y pues al final como los recuerdos solo existen en nuestra mente, no podemos realmente tener una percepción de qué es real y qué no. Creo que sí. Es interesante lo que dices. Y bueno, creo que la segunda pregunta del maridaje es eh, nuestra experiencia personal, ¿no? ¿Con qué Sí, nos sí. quedamos de esta plática? ¿Con qué te quedas? Yo con una de las cosas con las que me quedo es entre todo lo que dijimos, me contabas que a veces evadimos Ujú. recuerdos, ¿no? Y es algo sobre lo que me he quedado pensando mientras hablamos, porque eh, creo que muy en el fondo el evadir ciertos recuerdos o el evadir ciertas vivencias que tuvimos, pues es un mecanismo de supervivencia. Sí, Es una manera que tenemos para enfrentar el mundo sin que terminemos hundidos en el fango. claro. Eh, el evadir nos, nos ayuda a seguir adelante y a poder crear recuerdos nuevos más felices. Sí, sí. Sí. Y bueno, habíamos dicho que solo recordamos lo importante. Y también, pues dijiste algo interesante, ¿no? Que los recuerdos son como un filtro. Ujú, Y también sí, decías, o sea, es que a lo mejor un viaje no lo recuerdas, pero si te esfuerzas realmente en recordarlo, pues sí te vas a terminar acordando, ¿no? sí, el cerebro tiene esa capacidad, ¿no? Nuestra Ajá. mente es más poderosa de lo que pensamos. Sí, justo. Y justo yo como una persona evasiva, creo que los recuerdos malos o difíciles que sí me marcaron, como soy evasivo, pues obviamente intento no pensar en ellos, pero no puedo, o sea, puedo reprimirlos, pero no puedo olvidarlos, ¿me entiendes? O sea, Sí, al final ahí van a estar y si yo me atrevo como a profundizar en eso, no los voy a olvidar porque creo que esos terminan siendo importantes. sí, sí lo entiendo y creo que también es importante asimilar las cosas que nos pasaron. Claro, Eh, es importante reflexionar sobre esos momentos difíciles, pero no creo que sea necesariamente importante estarles dando vueltas en la cabeza. Creo que una vez que los tienes asimilados y que entiendes de alguna manera el por qué te pasó algo o el por qué tomaste una decisión, pues esa reflexión es lo valioso, no tanto volver atrás hacia momentos difíciles. claro, claro. Bueno, con esto pasamos al punto número 3 y final, calificación del vino. Calificación del vino, no puedo decir otra cosa que 10 porque
Realmente esto no se ve en la cámara, pero es la tercera copa. Entonces, si no fuera la tercera copa, podría dar otra calificación, ¿no? Pero creo que si ya van 3, es porque el vino no estuvo mal. Me acabas de convencer con ese punto. A lo mejor todavía no llegamos al 10, pero sí le doy un 9.5. Ok, muy bien. Pues bueno, dejen en los comentarios ustedes qué opinan. El recuerdo es más bonito que el momento. Y nos vemos en el próximo capítulo.